Buenos días, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, siempre y en todo lugar. Bueno, dice el refranero español que es de bien nacido ser agradecido. Los que hemos tenido la suerte y la bendición de nacer en este mundo que cada vez es más amigo de la muerte, pues podemos ser agradecidos. Y quiero agradeceros los comentarios, los me gusta, los compartires que estáis haciendo de los vídeos últimamente. La verdad es que de esa manera ayudáis a que el canal pues sea propuesto por el algoritmo de YouTube pues a más usuarios, ¿no? Esto lo podemos hacer con cualquier canal que nos guste, a cualquiera de nosotros. Así que de verdad, gracias de corazón. Y vamos a comenzar con este vídeo que es un tanto denso, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más amena y ágil posible. Pero es verdad que es un tema muy delicado y merece nuestra atención. Porque ya sabéis, los que lleváis más tiempo en el canal, que a mí me encantan las etimologías. Me gusta mucho saber de dónde proceden las palabras para poder comprender mejor la verdad de las cosas. Entonces, efectivamente, en este vídeo quiero analizar las palabras que ha dicho Jorge Mario Bergoglio Sívori en su reciente visita a Bélgica, que son unas palabras que ha dicho en muchas ocasiones en los últimos años. Llevo 5 años mordiéndome la lengua con este tema, ¿no? Comparando a aquellos que procuran el aborto con sicarios, ¿no? Esto pudiera parecer completamente asumible por cualquier católico, pero vamos a ver en este vídeo dónde se encierra el engaño de estas palabras. Diréis algunos, bueno, César, eres un exagerado, estás buscando 3 pies al gato. Y respondo simplemente, no, hermano, estoy encontrando 0 pies al gato. Es importante que conozcamos las palabras y nuestra Madre Iglesia nos enseña a hacerlo. Y también la propia evidencia científica, la propia evidencia lingüística y semántica de la ciencia lingüística, valga la redundancia. Y es que no es lo mismo un sicario que un asesino, que un homicida, como vamos a ver en el vídeo. Sabed que primeramente vamos a leer y conocer brevemente los significados, disculpad, según la Real Academia Española, de las palabras homicida, homicidio, asesino, asesinato, sicario y sicariato, que se utiliza en algunos países de Hispanoamérica, para posteriormente comprender de dónde proceden, eso es la etimología, que es precioso, como vamos a poder ver en el vídeo, y continuar con lo que la Iglesia nos enseña en el Catecismo respecto a estos temas. Deciros también que las definiciones de la Real Academia Española, que podemos ver en pantalla, tienen que ver también con el lenguaje habitual y con el lenguaje incluso jurídico. Y debemos nosotros saber, porque somos seres racionales, que bueno, pues los significados, según desde la perspectiva en la que se abordan, pues tienen unos matices o incluso verdaderos significados distintos, ¿no? Entonces nosotros somos católicos, ¿vale? Y tenemos que comprender lo que el mundo entiende por una palabra, la que sea, y después comprender qué es lo que la Iglesia nos enseña sobre esa palabra y ese concepto. Y es lo que voy a tratar de hacer, Dios mediante, en este vídeo que, como digo, pues va a ser un tanto meticuloso. Y antes de que empecemos, quiero que consideremos una cosa que le decía siempre a los chavales. Nosotros somos seres de palabra, los seres humanos. He ahí una parte de nuestra imagen y semejanza a Dios. Somos seres racionales, que permite, que vehiculiza nuestro libre albedrío, que es otro de los atributos con los que Dios nos ha creado, la libertad, que es sagrada. Bien, pues a medida que nosotros aprendemos a utilizar las palabras, cuanto mejor usamos las palabras y entendemos las palabras, más nos asemejamos a Dios, porque Él es la palabra. En Él la palabra y la verdad se identifican, es lo mismo. En cambio nosotros, que vivimos en la fragmentación desde la Torre de Babel, pues tenemos que hacer un esfuerzo extra, sostenidos por la gracia de Dios y con la colaboración humana, por comprender la verdad por medio de estas palabras, que son una disgregación y una multiplicidad histórico-lingüística. ¿Sí?
Entonces nosotros, a medida que aprendemos a usar las palabras, más nos asemejamos a Dios, les decía a los chavales. Y cuanto menos aprendemos a usar las palabras, más nos asemejamos a los animales, que no son seres de palabra, que no son seres de palabra. Ellos responden, son seres animados, por eso la palabra animal, tienen ánima, animal, pero no comprenden los conceptos, comprenden los sonidos y relacionan esos sonidos con emociones, con automatismos, ¿no? Con las salivaciones, se ve muy fácil en los perros. Pero los animales no conocen los conceptos, nosotros sí. Entonces debemos, es una responsabilidad ante Dios y ante los hombres, comprender el significado de las palabras y señalar aquellos usos y abusos de las palabras. Comparar a alguien que procura el aborto con un sicario puede parecer muy efectista, puede parecer muy oportuno. Algunos dirán incluso, bravo, bravo, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, ha defendido la ortodoxia. Pero, como os digo, hay un engaño en todo esto. Porque a veces nos tiene acostumbrados este señor y otros que se presentan como pastores, como maestros de la Iglesia, cuando contradicen y contravienen la enseñanza bimilenaria, perenne e inmutable de la misma, pues nos tienen acostumbrados a este uso, a este manejo, a este abuso de las palabras, que es muy propio también del padre de la mentira. En fin, no me quiero expandir más en la introducción, pero quiero que sepáis que este vídeo creo que es importante, creo que es delicado, y por eso, bueno, pues quería comentaros todas estas cosas antes de que empecemos, que como digo, voy a tratar de hacerlo lo más ágilmente posible. Bien, por homicida, la Real Academia Española, el diccionario que sabéis que es una síntesis y una aglomeración de todos los usos de cada significante, el conjunto de las letras se llama en lingüística significante, es decir, los sonidos homicida, ¿no? Escrito con H, etcétera, eso es el significante o la palabra, pero lo que significa, el significante, se llama significado, el concepto al que apunta una palabra. Bien, pues han hecho una labor maravillosa en las últimas décadas, todos los lingüistas hispanohablantes, confeccionando el diccionario de la Real Academia Española, aglutinando todas las academias de todos los países hispanofónicos, ¿no? Bien, pues por homicida se entiende esto en la lengua española, causante de la muerte de alguien, sin más, ¿vale? Incluso nos pone el ejemplo de puñal homicida. ¿Por qué? Porque es el causante. Es decir, que incluso no debe ser necesariamente una entidad personal, no debe ser necesariamente una persona, ¿vale? Es lo que causa la muerte. Insisto, esto es según la Real Academia, la RAE. Veremos también el origen etimológico y lo que la Iglesia nos enseña de estas palabras, como os digo. Y efectivamente, si nos vamos a homicidio, pues encontramos la mera descripción de muerte causada a una persona por otra. Y, como digo, pues también, disculpad, en este caso, el hecho de que la cause un elemento inerte, digamos, pues no está recogido como homicidio, ¿no? Homicidio se entiende la acción de matar, sea esta voluntaria o involuntariamente. Veremos en el catecismo, dentro de unos minutos, cómo bueno, pues Juan Pablo II nos enseña que hay una distinción entre homicidio voluntario y homicidio involuntario, algo que no diferencia este hombre, no se preocupa por desambiguar o por explicar. Bueno, seguimos con asesinar, que tenemos asesino primero, pues es que asesina, el que hace la acción de asesinar. ¿Y qué es asesinar? Pues es matar a alguien. Atención, hay una diferencia con el homicidio, con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Es una palabra muy amplia que procede además de la lengua maometana, porque como veremos, pues eran los que fumaban hachís, los que se especializaron en efectuar esta acción, ¿sí? Y de esa palabra procede asesinar y asesino, que como digo es distinto de homicida. ¿Por qué? Porque el asesinato implica, sí, arrebatar la vida, pero bien con alevosía
bien con ensañamiento o por una recompensa. Es un significado muy amplio, un concepto muy amplio. Por eso existe también en español la palabra sicario, para circunscribir esa multiplicidad de significados de la palabra asesinar o asesino a la única y exclusiva efectuada con un salario, que es a la que se ha referido Bergoglio, ¿vale? Mientras que asesino o asesinar incluye una recompensa o no, la palabra sicario sí que se circunscribe, como digo, a el asesino asalariado. Bien, hasta aquí parece todo bastante claro y es bastante claro, ¿verdad? Pues vamos a proceder, como digo, con el origen etimológico, muy brevemente porque es muy interesante. Esta es la web que utilizo desde hace años, etimologías.dechile.net, que es la mejor que existe, la mejor que he encontrado sobre cualquier palabra en español. Independientemente de que proceda del latín, del griego, del arameo, del hebreo, de lo que sea. Es maravillosa, ¿no? Incluso en ocasiones tiene la humildad de la página de expresar que no se sabe con certeza de dónde procede una palabra, ¿no? Bien, pues leemos simplemente que la palabra homicida procede del latín homicida, se lo decían literalmente, homicida, con la pronunciación restituta o clásica, y significa que mata hombres, que mata hombres. Bueno, sus componentes léxicos son homo, fijaos, y quedere o caedere, bien, que significa más cortar, ¿no? Incluso en términos agrícolas, pero que también los romanos utilizaban para designar la palabra matar, ¿vale? Bueno, esto lo he podido corroborar en la mejor web que existe, el mejor diccionario de latín que existe, que es este que veis en pantalla, que yo he encontrado, que además lo ha hecho un chaval, Latín Online se llama, lo ha hecho un chaval joven del año 93, que no tengo el gusto de conocer, pero me encantaría, que se llama Samuel, Samuel. En fin, un trabajo extraordinario el que ha hecho este chaval. Tiene incluso un canal de YouTube, lo acabo de conocer y encontrar, donde nos enseña la lengua latina per se illustrata, con el método Orberg, que yo tuve la gracia de poder conocer y aprender, que es aprender el latín de una manera maternal, ¿no? Leyendo frases muy sencillas. Bueno, pues este chaval ha subido a la web y está disponible el mejor diccionario que existe de latín español. Veréis en su canal que él pronuncia el latín no como el latín eclesiástico, hay 3 pronunciaciones en latín, ¿bien? No usa el latín eclesiástico, que está, digamos, ligado a la fonética italiana, sino que utiliza la pronunciación restituta o clásica, la misma que utilizaba San Pablo cuando hablaba en latín o cualquier romano de los primeros siglos, ¿no? Hay otra tercera pronunciación que se llama hispánica o mozárabe, que es la que dice, en vez de Quiquerón, dice Cicerón, ¿no? Cicerón. Bueno, lo digo para que no se echéis las manos a la cabeza a algunos que les gusta mucho el latín, bueno, que sepa que hay 3 pronunciaciones y la Iglesia pronuncia la eclesiástica. Bien, pues aquí tenemos el mejor diccionario, que lo han indexado con un trabajo memorable, de Raimundo de Miguel y de Morante, que es del año 1867, si no recuerdo mal. 67, sí. Y página a página lo ha indexado. Es increíble. Es una tarea tremenda, ¿no? Entonces, efectivamente, el verbo cedere viene de este que estáis viendo aquí, quedo o caedo. Sabéis que se pone en latín las entradas de los verbos con la primera persona del singular, del presente indicativo. Y efectivamente significa cortar, ¿lo veis ahí? Cortar, descuajar, fijaos cuánta, ¿no? Cuánta, tiene que ver con la poda, segar, etc. Pero acabó dando también ese matar, ¿vale? Entonces, por eso tenemos, además de homicida, tenemos parricida, fratricida, tenemos también deicida, el que mata a Dios, el que mató a Dios, y también, por supuesto, deicidio, homicidio, tiranicidio, genocidio. Entonces es una palabra que simplemente designa la acción de matar, independientemente de que ésta sea voluntaria o no. Como os decía, la palabra, asesino, procede del árabe, de la lengua maometana, y significa literalmente adicto al hachís. Fijaos, qué horror, ¿no? Y es que en el tiempo de las cruzadas había una secta musulmana muy temida por los cristianos. Según dicen, esta secta cometía asesinatos en el nombre de Allah bajo el influjo del hachís. Esta secta pasó a llamarse
hashish, hashacha, no sé qué, no lo sé pronunciar, o sea, los que consumen hachís. Bueno, pues de ahí viene esta palabra, ¿eh? Y esto no es, nadie se sienta ofendido por esto, esta es la historia, esta es la ciencia lingüística la que nos lo dice, ¿no? Esta palabra, incluso en inglés, también es prácticamente igual que en español, assassin. Bien, por último tenemos la palabra sicario, sicario, que procede del verbo, del sustantivo sica, que es puñal, y esto también pues lo he podido corroborar en el diccionario, que os comparto todos los enlaces, como siempre, en la descripción del vídeo los podéis encontrar, ¿no? Y efectivamente tiene ese significado de asesino, pero el exclusivamente asalariado, ¿vale? El que por un encargo asesina a alguien. Bueno, pues efectivamente lo encontramos aquí, a ver, disculpadme, aquí, sica, ¿lo veis? Aquí, puñal, daga, cuchillo. Bien. Bueno, todo esto pues lo he ido buscando para preparar este vídeo, ya llevamos 15 minutos, ya lo siento, me gustaría poderlo haber explicado y condensado más rápido porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero ahora voy a proceder un poco a explicar, como dirme a entender, por qué decir que quien procura el aborto es un sicario es injusto. Y quien hace eso, en este caso Bergoglio, o tantos que se hagan eco de esas palabras en el mundo, lo que está haciendo, en lugar de atraer a los hombres a la fe y a la doctrina y a la moral católicas, lo que hace es espantarlos, porque está acusando de algo a personas que no necesariamente están efectuando esa acción de matar por encargo. No necesariamente. Es verdad que el óvulo, desde el momento en el que es fecundado por un espermatozoide, genera un ADN nuevo y por tanto un ser humano nuevo. Y en ese momento Dios nuestro Señor le insufla el alma humana. Y en ese momento comienza a existir una persona humana. Las evidencias empíricas así lo atestiguan. Y por eso las leyes europeas, desde principios de los 2000, multan con unas multas tremendas a todo aquel que ose romper o tomar un huevo de un ave en peligro de extinción, ¿vale? Pero en el caso del ser humano, cuando está en ese estado embrionario, pues no existe esa protección legal desde que aprobó la Unión Soviética, primer país en hacerlo, el aborto. Algo que se ha extendido tanto, decía el padre Jorge Loring, que tenía la esperanza de que en el futuro la humanidad se diese cuenta de la monstruosidad que supone esta acción. Sabiendo que es algo delicadísimo, pero de ahí a decir que son sicarios los que procuran el aborto, hay un salto cualitativo inaceptable para la razón, que la razón encuentra como improcedente. Y por eso digo que él, Bergoglio, al decir eso, espanta a las personas de la doctrina católica. Nadie da lo que no tiene. Incluso, bueno, pues tiene la desfachatez, queridos hermanos, tiene la desfachatez, la hipocresía y el cinismo, y esto es público, y por eso lo digo públicamente, independientemente de la opinión de los hombres, de recibir en junio, el día de San Pedro y San Pablo, a Nancy Pelosi, una activista del aborto, y darle la comunión. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque quien procura el aborto públicamente está excomulgado, late sentencia. Late sentencia. Y luego él quiere liar diciendo que los excomulgados pueden comulgar. Quiere liar y lo hace, de hecho. O incluso queriendo decir que quien no está excomulgado puede excomulgar aún estando en pecado, como hizo con Amor y Leticia. Hace unos líos y unos malabares tremendos, ¿no? Por un lado dice que son sicarios y por otro lado los recibe para recibir la comunión. Y esto es de Vida Nueva, que es un periódico afín a Bergoglio. En fin, os dejo la noticia en la descripción, pero es que no ha sido el único caso, porque nombró también a esta señora, a una abortista atea, miembro de la Academia Pontificia para la Vida. En el año 22 también fue el año de promoción de los abortistas. Esta señora llamada Mariana Mazzucato. Pues sí, la nombró. Y ella trabaja en el Consejo de la Agenda Global sobre la Economía
trabaja en la innovación del Foro Económico Mundial. Bueno, ya sabemos todos estos organismos lo que hacen, ¿no? Ya vimos ahí un ritual chamánico hace unos meses, una cosa surrealista, y bueno, tantas cosas que no hace falta que nos detengamos en ellas. Y es que le preguntaron después, ante el desconcierto de esta noticia, ¿no? Y él mismo pues explicaba por qué. Dice: en el Consejo para la Economía había 6 cardenales y 6 laicos, todos ellos varones. Cambié los laicos y puse un hombre y 5 mujeres. Y esto es una revolución, porque las mujeres saben cómo encontrar el camino correcto, saben cómo avanzar. Bueno, hay mujeres que no tienen ni idea, y hay hombres que sí que saben. Entonces esto es una generalización totalmente injusta y que no se corresponde con la realidad. Seguimos. Y ahora he puesto a Marianna Mazzucato en el Consejo para la Familia, en la Academia Pontificia para la Vida, entiéndase. Es una gran economista de Estados Unidos. La puse para dar un poco más de humanidad a esto, dijo Francisco a los periodistas en el avión. Bueno, oye, lo siento, pero el católico que no se quede anonadado ante estas palabras, el católico que no descubra un cinismo en todo esto, pues sinceramente pienso, humildemente, que o bien no entiende bien las palabras, o bien no quiere entenderlas, pero no hay manera de encajar esto. Todas estas contradicciones, ya no solo con el magisterio precedente, sino con su propio magisterio, con sus propias palabras, es patente, es vox populi, es evidente. Entonces, pues por supuesto, hay que explicar por qué esto es así. Bueno, pues efectivamente, lo comentó nuevamente, ¿no? Y nuevamente, pues sin ser maestro, porque no distinguió entre los homicidios voluntario e involuntario. Vamos al catecismo, hermanos, a la edición previa a que él modificara este punto, 2267. Este es el original de Juan Pablo II, la doctrina católica sobre la pena de muerte, del cual podemos hacer un vídeo algún día, porque es francamente interesante y, como veréis, totalmente caritativo, ¿no? Y buscando siempre el bien de las almas, de todas las almas, ¿no? Pues bueno, a partir del número mal llamado numeral 2258 encontramos lo relativo al quinto mandamiento: no matarás. Hay personas que por ignorancia, culpable o no, eso ya cada uno se mire y se analice ante Dios, hay personas que toman estas palabras como una especie de absoluto y deifican el quinto mandamiento, ¿no? Pero gracias a Dios y a la revelación que Dios va haciendo de sí a lo largo de la historia por medio del Espíritu Santo en su Iglesia, en su magisterio, pues podemos comprender pues toda la profundidad de este y del resto de mandamientos en lo relativo a estas palabras: no matarás, ¿no? En lo relativo a estas palabras, porque se presentan multitud de circunstancias en las cuales hay que aplicar este mandamiento para entender todo el conjunto de las personas implicadas en los hechos, ¿no? Bien, pues nos habla, por ejemplo, el catecismo de la legítima defensa, cosa que no vamos a hacer ahora, pero es interesantísimo. Yo creo que todos los días deberíamos leer por lo menos algunos puntos del catecismo, o algunos apartados, ¿no? Bien, os lo puedo pasar, este catecismo, en el canal de Telegram, que sabéis que lo hago, aunque esta semana en concreto, os lo comentaba ayer, decido descansar porque tengo mucho trabajo en YouTube. Pero en el canal de Telegram César para Jesucristo Oficial todos los días os comparto un documento PDF que considero esencial para este momento que estamos viviendo. Bien, pues fijaos lo que encontramos en relación al homicidio voluntario. Vamos a leer un poquito, ¿vale? Ánimo, hermanos. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. Aquí evidentemente se entiende que existe un homicidio indirecto e involuntario, que tiene una culpabilidad distinta, evidentemente. Sigo. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Aquí fijaos cómo se hace eco el catecismo pues de todas estas realidades: el infanticidio, el fraticidio, el parricidio, haciendo alusión a esa etimología que os decía del verbo quedere. Bien. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. O sea, no solamente no podemos procurar la muerte de forma directa, sino también de forma indirecta. Tampoco podemos. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal.
así como negar la asistencia a una persona en peligro. Es que, por ejemplo, si vemos una persona que está en peligro y no la auxiliamos, estamos pecando contra el quinto mandamiento, por omisión. Esto es lo que os digo, que las palabras no matarás son mucho más amplias, son mucho más ricas de lo que entiende el ser humano con su torpeza por la multiplicidad de lenguaje ocasionada por la Torre de Babel. El concepto del quinto mandamiento es mucho más profundo y la de todos los mandamientos. Qué pena que no los estudiemos más a fondo, ¿verdad? Y qué pena que aquellos que supuestamente tienen que enseñárnoslos, pues no lo hagan y nos enseñen otras cosas distintas. La ley moral prohíbe exponer a alguien, esto ya me lo he oído, perdón, y aquí viene lo relativo al homicidio involuntario. Dice que no es moralmente imputable, moralmente, pero no se está libre de falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Aquí fijaos que distingue, y esto es muy importante, el catecismo, entre lo moralmente imputable y lo, digamos, legalmente imputable, porque efectivamente en cada estado existen en cada espacio, en cada tiempo, pues unas legislaciones distintas en cuestiones de todo tipo, ¿no? Pero la universalidad del magisterio de la Iglesia siempre nos habla de esa moralidad, ¿vale? Hay cosas que pueden ser ilegales en un país y en cambio ser morales, y viceversa. Hay cosas que pueden ser legales y moralmente ser inmorales o malas. Bueno, pues vamos a leer un poco lo relativo al aborto, tema tan delicado. Sabed que en el aborto, que por lo menos en España hay 120.000 al año, y no sé si son en total los que se han procurado en la historia de la humanidad 1.700, os lo cuento como dato. En el Imperio Romano había una planta que procuraba el aborto y esa planta se extinguió, como el Imperio Romano. Entonces, cuidado, porque esta no es una práctica de la modernidad, de la posmodernidad, no, es una práctica muy, muy, muy antigua. Y cuando Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Por tanto, el aborto no es lo moderno ni lo más nuevo, no, es anterior a Cristo. Bien. Vamos a leer lo relativo al aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta, sin condiciones, sin circunstancias, desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Esto es impepinable, esto es inmodificable. De hecho, ni se atreve a pensar en cambiar esto. Ha cambiado 3 números antes, ha cambiado el número 2267 sobre la pena de muerte a golpe de martillo, pero esto no lo va a cambiar nunca. Lo que sí que va a hacer va a ser recibir y nombrar a los abortistas. Eso sí lo hace, aunque luego los llame sicarios. Pero cambiar el catecismo no se atreve, no creo que se atreva, porque sabe que eso ya pues no colaría, aunque nunca se sabe, porque el nivel de necedad actual y de cegamiento voluntario es impresionante. Sigo. Bueno, aquí nos cita maravillosas citas bíblicas, el catecismo, que siempre lo pone como apoyo. Me encanta esta edición, porque tiene estos dos formatos, ¿no? Lo que es magisterio en sí y lo que es un complemento para entender ese magisterio en sí. Bien, antes de formarte, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Jeremías 1:5. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmo 139, versículo 15. Seguimos desde el primer siglo, desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Evidentemente existen abortos involuntarios, ¿no? Se llama aborto natural, aunque bueno, quizá no es una palabra muy adecuada, ¿no? Pero bueno, habría que decir aborto por enfermedad, ¿no? Bien, esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Fijaos la Didache, el primer catecismo, entre comillas, que está, bueno, pues es de los apóstoles, de los 12 apóstoles, pues explicaban esto: no matarás al embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Seguimos. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sententia.
Aquí nos cita el Codex Iuris Canonici, el Código de Derecho Canónico, en su canon 1398. Y todo excomulgado, entre otras cosas, no puede recibir, señor Bergoglio, los santos sacramentos. No puede, porque es una manera de confirmarle en su pecado, es una manera de no ser misericordioso con esa persona, al explicarle la verdad de su situación espiritual. Por eso están las excomuniones. La Iglesia, como madre, dice al excomulgado: hijo mío, estás fuera, te lo manifiesto, para que vuelvas, para que retornes. Si no le dijera eso, pues entonces sería en vez de una madre, una prostituta. Seguimos. Es decir, de modo que incurre ipso facto en ella, en la excomunión late sententia, quien comete el delito. La diferencia entre late y ferende es que esta es automática, la excomunión por sentencia lata, digamos, automática, y luego está la ferende sentencia, que requiere un juicio, no como ha pasado a estos pobres peruanos que no les han hecho juicio, aunque la santa, entre comillas, sede diga que es ferende sentencia. Pero bueno, haremos vídeo de eso, si Dios quiere, pronto, en los próximos días. Bien, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito. Canon, otra vez, 1314, en las condiciones previstas por el derecho. Cánones 1323 al 1324, que no hace falta que pongamos ahora. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Párrafo fundamental. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable, porque no le puedes devolver la vida, causada al inocente, a quien se da muerte, y el daño irreparable también a los padres y a toda la sociedad. Una vez me mandaron un correo electrónico y era algo así, no me recuerdo exactamente los datos, pero era una pregunta, ¿no? Suponte el caso de que una madre ha tenido ya 12 hijos, es muy mayor, ha tenido 4 abortos naturales, 2 de ellos hicieron peligrar su vida y se queda embarazada. ¿Qué le recomendarías a esa madre? ¿Abortar? Entonces la respuesta, vamos a decir, prudente, lógica, de todo médico hoy en día, el 99,99% sería: aborte usted. Entonces el email terminaba diciendo: usted acaba de matar a Ludwig van Beethoven, que nació en esas circunstancias, siendo pues el hijo de una madre que había tenido esas circunstancias, y como digo, no recuerdo el número exacto de hijos, de abortos naturales y de peligros de muerte que tuvo, pero según la lógica, entre comillas, humana, que es babélica, pues se hubiera dado muerte a Beethoven. Por eso es un daño irreparable a la sociedad, los 120.000 abortos que hay en España y los casi 1.700 millones que se les ha privado su derecho a nacer. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y su legislación. Bien. Bueno, podemos seguir leyendo, ¿no?, lo relativo al catecismo y al aborto. Aquí nos hablan de las explotaciones de los embriones humanos. Por eso la fecundación in vitro pues no es tampoco moralmente lícita. ¿Por qué? Porque en el camino se matan a muchos embriones. Pero claro, no se puede afirmar, señor Bergoglio, bajo ningún concepto, no se puede afirmar que todo aquel que procura el aborto, incluso todo médico que procura el aborto, sea un sicario. Porque un sicario es alguien que asesina a sueldo. Eso es lo que es un sicario. Alguien que asesina a sueldo, un asesino asalariado. Y dirás: no, pero es que el médico abortista cobra. No. El médico abortista cobra su salario durante el mes, independientemente del número de abortos que haga, independientemente de si hace o no hace abortos. Si hay agencias mal llamadas clínicas de salud sexual que dan, digamos, un aliciente a los médicos que aborten, en ese caso estarían teniendo un salario mayor por cada aborto que procurasen. En ese caso podríamos decir que son sicarios, pues a medias, porque no están matando a alguien concreto que tenga nombre y apellidos, que estén diciendo: me han encargado de matar a este ser humano concreto, que eso es lo que hacen los sicarios. No. Incluso puede que muchos de ellos, y he aquí la misericordia, y he aquí la atracción de todos los hombres a la doctrina católica, puede ser que muchos de ellos estén convencidos en su ofuscación mental de que no se trata de un ser humano. Muchos están teniendo esa conciencia. Y para que un pecado sea mortal, hace falta pleno conocimiento y consentimiento. ¿Qué podemos decir de una niña de 14 años cuya familia impía, egoísta, y con las circunstancias que sean,
la coaccionan y la fuerzan a abortar. ¿Se puede decir que esa niña sea una asesina? ¿Se puede decir que esa niña sea una sicaria? No, no. Se puede decir, en todo caso, que fue una homicida. Voluntaria o involuntariamente, cada cual sabrá. Pero hay que hilar muy fino. Hay que utilizar muy bien las palabras, señor Bergoglio. Y tú también, que me estás escuchando. Hay que usar muy bien las palabras. Porque si Cristo, que usaba las palabras de forma perfecta, fue malentendido por la mayoría de los entendimientos que le escuchaban. No, esta doctrina es muy dura. ¿Vosotros también queréis marcharos?, le dijo a los apóstoles. ¿Cuánto más si nuestro lenguaje no es preciso y no es riguroso? La muerte de un ser humano en el seno materno es un homicidio y es un asesinato. Pero no siempre es un sicariato. Y cuando es un homicidio involuntario, porque son varios los responsables de cada aborto, el médico que procura el aborto, la secretaria que hace la ficha, la recepcionista que toma el teléfono, los promotores políticos que lo favorecen o lo critican, pero lo critican ineficazmente, los familiares que inducen al aborto, el padre de la criatura, que a veces es desoído completamente y a veces es el instigador y el que se lava las manos como Pilato ante la sangría. Hay muchas personas y, por tanto, muchos juicios morales distintos que hay que hacer. Estas generalizaciones que hace Bergoglio son injustas y espantan a las personas de la Iglesia. Como digo, es un tema muy, muy delicado y no quiero que nadie escuchando este vídeo se sienta ofendido por lo que estoy diciendo. Pero no se puede negar que tanto tú como yo estuvimos en el seno de nuestra madre. No se puede negar. Y que quien está en el seno de su madre es un ser humano. Y quien corta la vida de ese ser humano, pues es un homicida, involuntario o voluntario. Y si es voluntario se llama asesino. Y si es un asesino asalariado se llama sicario. Es claro, ¿no? Es claro. Pero decir que son sicarios es una provocación. Es un nuevamente dejar mal a la Iglesia de Cristo y presentarla como lo que no es. Es impresionante cómo puede haber tantos sacerdotes hoy haciendo la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo, ¿no? O sea, cuando dice esto, ¿os parece bien? Pero cuando hace esto, chitón, ¿no? ¿Y por qué? Pues ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Esto está mal y esto está mal. Está mal porque aquí se explica mal la doctrina y la moral de la Iglesia. Y porque aquí y aquí se es cínico e hipócrita y confusor. Y el predicador y el maestro y el pastor que, queriendo dar una visión a las ovejas y al pueblo de Dios de lo que está sucediendo, omite una cosa y otra, en este tema o en el que sea, está siendo absolutamente negligente. Y desde luego el Señor se decepciona con ello. Basta de respetos humanos, basta de querer acomodar la enseñanza de Él, a los convenios, a los lenguajes, a las tergiversaciones lingüísticas de un señor que lleva 11 años demostrando no atesorar en su corazón la fe católica y, por tanto, se manifiesta incapaz de transmitirla. Por favor, vamos a empezar todos, pero sobre todo los sacerdotes, a vivir el juramento sacerdotal de acoger, custodiar y explicar el depósito de la fe. Este señor, Bergoglio, cuando hace esto, pisotea el depósito de la fe, y cuando hace esto, también. ¿Os imagináis a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, hablar de esta manera? In misericorde,
en el momento en el que estamos histórico, en el que por todas partes hay una propaganda abortista y donde la culpabilidad y la moralidad de esos actos está en muchas ocasiones determinada prácticamente por dicho ambiente. En fin, hermanos, es que son muchas cosas, como veis. Yo siento quizá pues el explayarme tanto. Llevo 40 minutos. Me esfuerzo, creedme, me esfuerzo por condensar, por sintetizar. Pero en ocasiones hace falta ir hasta el fondo de las cosas. Hace falta. Porque estamos hablando de la gloria de Dios y de la salud de las almas. Este mundo se descompone. Este mundo está enfermo y herido de muerte. Solamente Cristo lo puede restablecer y restaurar y recrear. Solo Él. Esto lo decía el cardenal Manning, discípulo del cardenal Beato Newman. Lo decía él. Decía que si Roma defecciona en la fe, entonces solo Dios lo podrá remediar. Una situación insólita en 2000 años. Es verdad que la historia de la Iglesia nos enseña muchas cosas que han pasado en la historia, para la redundancia. Pero es verdad también que lo que está pasando ahora no tiene precedente histórico, Y quien diga que sí lo tiene es que no conoce lo que está pasando. Que es gravísimo. Es gravísimo. En fin, hermanos, hasta aquí el vídeo. Sabed que por la gracia y la misericordia de Dios, pese a todo esto, Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, y que contemplar estas cosas no ha de sino fortalecernos y enardecernos el corazón para abnegarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, cargar con nuestra propia e intransferible cruz, que carga Cristo con y junto a nosotros, y en Él, y seguir adelante, y seguir adelante. Porque Él es el mismo. Digan lo que digan los hombres. Digan lo que digan los hombres. No pueden cambiar la verdad. Y lo cierto es que hoy en día hay tantas personas heridas por el pecado personal y social del aborto, que no me extraña que las mentes estén tan entenebrecidas, ofuscadas, oscurecidas. No me extraña, porque esta plaga del aborto evidentemente procura eso en las mentes. Dios mediante, dentro de poco tendremos en el canal a una persona que ha salvado más de 10.000 niños del seno materno y que sabe bien en qué consiste el aborto y sabe bien qué consecuencias tiene para la sociedad, para la familia, para las personas. Y es maravilloso. Este hombre es maravilloso. Por supuesto, criticado, calumniado, ridiculizado por múltiples medios de comunicación durante muchos años. Bendito sea Dios que va a estar con nosotros en el canal. Bendito sea Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí el vídeo, creo que ya es suficiente. Como digo, siempre os leo en comentarios y tenéis en la descripción del vídeo todos los enlaces que os he mostrado. Hay muchísimos más que se podrían buscar, pero no hace falta para hacernos una idea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bendito sea Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.